Dice él que prácticamente le sacaron el chamuco que lo estaba aprendiendo en forma de una anciana necesitada. Y había un momento donde su abuelo lloraba y de pronto pasaba a la risa, a la carcajada, y se burlaba y empezaba a señalar: tú y tú se van a morir. Y dice que se queda así espantado y le empieza a reclamar a su mamá de que: mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué evitas la bendición? En eso escucha que su celular empieza a vibrar. De madrugada se levanta y ve su tío: tu mamá acaba de morir. Él me dice que su vida es una condena muy, muy fuerte porque no puede tener una vida normal. Y él termina advirtiendo: nunca subestimen las palabras de un demonio, porque las cumple. ¿Qué tal, familia? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extranormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar nuevamente en un episodio con todos ustedes. Hoy estoy contento, familia, porque tenemos un tema muy especial. Más allá de encuentros con demonios, más allá de historias embrujadas, dijeran por ahí, les tenemos un tema que tiene que ver mucho con un fenómeno poco usual, con algo que no es tan normal que llegues a toparte en esta vida. Para hablar de este tema me acompaña una persona, un gran amigo y un gran colega, el buen Oscar Herbert. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Siempre un gustazo estar en esta mesa platicando de todos estos temas y sobre todo cuando están involucrados con temas eclesiásticos, de ángeles, demonios, iglesias. Es una fascinación hablar de esto. Gracias, Oscar. Familia, ya sabes, antes de iniciar quiero dar las recomendaciones. Primeramente, si estás viendo este video por primera vez, por favor no olvides suscribirte, activar las campanitas. Si nos escuchas en medios de podcast, en Spotify también puedes seguirnos. Hay un botoncito que dice seguir. Y recordarte que ya está disponible nuestro contenido exclusivo en nuestra página web, que es www.podcastextranormal.com.mx, donde cada semana subimos episodios prohibidos. ¿Por qué prohibidos? Porque son episodios que no se pueden publicar, ni siquiera queriendo, en plataformas convencionales. Ya ves que el tema de la sensibilidad y ese tipo de cosas, pues, nos llevó a crear nuestra propia plataforma. Y ya sabes también que antes de iniciar, damos pues como un pequeño, no sé, un contexto del tema del que quiero hablar. Pero también antes de todo esto, Oscar, yo sé que ya te han visto muchas veces con nosotros, has colaborado muchas veces con nosotros, pero si hay alguien por primera vez, ¿nos puedes dar tus redes sociales? Claro que sí, con todo gusto. Estoy en Instagram, en Threads, en Twitter y en TikTok como Oscar Herbert. Y también en el canal de Se Regalan Sustos, donde comparto mesa contigo y con Dafne Silva. Y nos pueden encontrar. Vayan a darse una vueltecita por allá. Perfecto. Igual les recuerdo que las redes sociales de Se Regalan Sustos están en la descripción del episodio. Ahora sí, mi buen Oscar, a ver, tengo una pregunta para ti. Qué nervios. Mira, lo dije hace rato, encuentros con brujería, hay muchísimos, con entidades que parecieran ser malignas, duendes. Pero, híjole, yo creo que hablando de un demonio de alto rango, un tipo de entidad que ya tiene a su cargo legiones de demonios o de entidades malignas. Yo esto lo hablaba con una persona y esta persona me decía: es que sí es posible, pero es como 1 en 1,000,000. ¿Tú cómo pensarías que sería el encuentro de una persona con una entidad de alto rango, hablando ya de un ángel caído? O sea, de un ser que tiene muchísimo poder, muchísimo conocimiento, siglos de conocimiento, diría yo. ¿Tú qué opinas de eso? Pienso que es bastante confuso, porque al final, si nos vamos en el parámetro dentro de lo eclesiástico de las Sagradas Escrituras, partiendo de ahí, se nos hace énfasis en varias partes de la historia donde el enemigo, porque así es citado a veces, pues prácticamente viene para engañar.
Y a veces uno tiene tantas necesidades, a veces siente uno soledad, no siente uno que tiene una salida en la vida, ¿no? Y tal vez se te presenta de una manera amigable o podría ser. Y lo que decías hace rato, todas las legiones que existen, y yo me imagino que cada uno tiene su lugar y tiempo, espacio, como si fuera un trabajo prácticamente. Claro. De que yo puedo hacer esto, o tal vez por lo mismo de que es la naturaleza, por así decirlo, de estos seres, que también tienen hasta sus propias decisiones de que yo me voy a ir por este lado, por la tangente, aunque no me someta a algo más grande que yo. Fíjate que hubo unos días donde estuve intentando entender qué son los demonios, qué son. Digo, mucha gente en este momento van a salir a quererme corregir. No, pues son entidades malignas. Sí, eso me queda claro. A lo que voy, ¿qué es el demonio? ¿O qué son los demonios? Porque curiosamente el término demonio o diablo o Satanás, pues hay muchas religiones donde no existe de esa forma, donde hay entidades similares por el tipo de energía. Entonces, el común denominador del diablo o de Satanás o de Lucifer es energético, es un tema de energía. Tanto en la santería, religión yoruba, el palomayombe, creencias y culturas incluso japonesas, orientales en general, existe esta entidad bajo muchos nombres, pero siempre se le relaciona a algo malo. Ahora, la apariencia realmente tiene que ver con algo físicamente necesario. O sea, ¿por qué plasmarlos de una forma físicamente? Estaba yo echando una leída a ciertos libros, ¿no? Clavículas salomónicas, Ars Goetia, donde estaba viendo la representación física, y la mayoría de demonios, si no es que todos, tienen una representación humanoide, con rasgos de príncipes, de reyes, montando caballos, montando camellos, montando dragones, como es el tema de Balak, que es como un angelito, ¿no? Muchos recordaremos a Serafín, allá los chavorrucos de los 90. Uh-huh. Recordemos a Serafín, por ejemplo. Balak, pues es muy similar a él, un angelito montando un dragón. Entonces, mi duda siempre ha sido, el demonio, los demonios son energía. Sí, son energías, obviamente lo hemos hablado, de baja vibración, energías que se mueven dentro del mundo astral y tienen pues esta densidad, ¿no?, en su energía, que los hace ser seres oscuros. Sin embargo, hay una necesidad en el ser humano en querer plasmar una figura física cuando ellos no son físicos, ellos no tienen una apariencia física. Se dice, y ¿por qué digo se dice? Porque dentro de escritos antiguos, incluso inclinándome obviamente al cristianismo, que pueden tomar diferentes formas dentro de este plano físico, dentro de esta realidad en la cual todos vivimos, y pueden ellos convertirse o influenciar personas para hacer el mal, que es su propia naturaleza, ¿no? Hacer ese tipo de cosas. Otras personas dicen que no, que simplemente son seres o son energías muy viejas, o sea, hablando de siglos, con millones de libros en conocimiento, que no les interesamos, pero que a final de cuentas, como nosotros tenemos ciertas virtudes que ellos no tienen, están interesados en nosotros de una forma indirecta, no como que, ay, me interesa Oscar o me interesa Paco, no. Le llamamos la atención porque, siendo que todo el poder que ellos tienen, nosotros tenemos ciertos adeptos que ellos no tienen, y por eso hay un cierto pequeño interés en nosotros. Y es por eso que a veces vemos reflejadas en historias este tipo de situaciones donde un ser humano puede llegar a cometer actos, y ojo, no estoy justificando un crimen para nada, pero hay ciertas cosas que un ser humano normal no podría hacer, y es cuando entra el lado de la influencia demoníaca. ¿O tú qué opinas? Fíjate, ahorita que estabas diciendo esto, no hace mucho, yo creo que ya salió el episodio donde hablamos de los satánicos en Se Regalan Sustos. Ah, claro. Y te pones a leer, o al menos en un caso muy, muy personal, de estas imágenes que tenemos del diablo, de Satanás,
de que los cuernos, de que es mitad humanoide, que tiene las famosas patas de cabra, ¿no? Ajá. Que esto es prácticamente o relativamente nuevo. Sí. El hecho de que incluso se le confunde con Baphomet, que hasta platicábamos y cotorreábamos de que pobrecito Baphomet, o sea, no tiene ni parte ni suerte en toda esta contextualización de lo que sucedió históricamente, ¿no? Hablábamos acerca, y tal vez spoileando un poquito, de cómo incluso los caballeros templarios fueron obligados a decir que eran adoradores del diablo y ponían esta figura de Baphomet, que Baphomet es prácticamente nuevo. Volviendo a tu punto, también hay otras referencias históricas de que, por ejemplo, cuando Eva, que habló con la serpiente, que se supone que la serpiente no se arrastraba, y cómo era tan normal para Adán y Eva poder conversar con un animal. Con animales. Y que ahí viene esta conversación donde este animal, que es como un reptil, termina pues prácticamente seduciéndola para que coma el fruto prohibido. Y como bien mencionabas, no tienen una figura tal cual, simplemente son energías o son cosas que se van adaptando hacia lo malo que conocemos habitualmente, pero pienso que también tiene que ver mucho cómo te están contando la historia. Y no estoy diciendo que el diablo sea bueno o sea malo. Simplemente pueden ser otras deidades que no compaginan con el Dios en que nos enseñaron a creer. Es que es una cuestión muy importante el tema de la creencia de las personas. Y es un tema donde nosotros no nos metemos porque sí, algo que a mucha gente le molesta, puedo decir, es mencionarles que no solamente existe una sola religión. Y para una persona del otro lado del mundo está viviendo y ejerciendo su propia verdad y no va a ser la misma verdad que la tuya. Y no por eso él está mal o él está con el diablo o él es satánico. Él puede llevar una creencia que le pueda hacer sentir muy pleno, vivir una vida en paz, vivir tranquilo, y no precisamente está creyendo en tu Dios. Entonces hablamos de un conjunto, obviamente, de creencias. Sin embargo, siempre hay un común denominador en todos. Entidades que vienen a este mundo, ya sea porque su planeta iba a explotar, ya sea porque están en una guerra, por alguna razón llegan seres a nuestro planeta, nos observan, les interesamos, nos cruzamos, se cruzan las razas y salen cosas increíblemente aplastantes y aterradoras. O sea, en muchas creencias está esta idea, ¿no? De que somos invadidos o somos, no sé, somos como un punto central de otros mundos, donde con los sumerios, con el tema del cristianismo, o sea, siempre hay alguien que viene y la historia se empieza a repetir. Y es lo que luego mencionan del mismo Jesucristo, que él es como un avatar. Ojo, esto lo dicen algunas personas, es como un avatar que viene cada tanto tiempo para que el mundo no pierda el rumbo. Ahí tenemos a un Buda, ahí tenemos a un Jesucristo, ahí tenemos, y nos vamos con un montón de personas que vienen y traen un mensaje, y si lo analizan, muy similar. Un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de compasión a tu hermano, a tu prójimo. Y eso a mí se me ha hecho muy, muy interesante, que yo creo que es la idea con la que nos debemos quedar y no tomar una religión como para satanizar todo y que todo lo que esté fuera de tu esquema de creencias es malo. O sea, ahí yo creo que ya caemos en un error. ¿O tú qué opinas? Sí, polarizar las creencias al final no te lleva a nada, absolutamente en nada. Y también, pues viéndolo de una manera histórica, ¿no? Incluso los dioses que aparecen en la Biblia por ahí, hay una referencia de, si no mal recuerdo, de Baal, que lo meten al templo junto al arca del pacto, y se supone que dentro de la historia que te va narrando la Biblia, esta estatua se cae y se quiebra, ¿no? Y te dicen ahí la descripción de que es un dios con cuernos, pero no porque sea el diablo, simplemente hay una explicación de que nosotros estamos divididos en eras, que es donde entra todo este asunto de Tauro, de Piscis, etcétera, etcétera. Hay una explicación de que en ese momento la era estaba enfocada en la época de Tauro. Yo sé que suena bastante extraño esto, y por eso muchos dioses en esa época tenían cuernos. Claro. De pronto viene en la otra parte donde incluso en el Nuevo Testamento, cuando te hablan mucho acerca de los peces,
tiene una referencia de las eras que se está viviendo dentro de estas creencias que tienen que ver con un Dios, con un todo, y al final se le atribuye esto. Los cuernos tienen que ver con el diablo, pero no, en realidad tiene que ver con la época o la era de Tauro. Yo sé que suena muy, muy extraño esto, pero sí hay ciertas escritos que te dicen que por qué la gente hacía esos dioses en aquel entonces y tenía estas referencias, otra vez haciendo énfasis con el tema de los cuernos, la mitad hombre, mitad toro. Fíjate que, bueno, tocando ese tema, yo estaba leyendo el libro de Wicca y hay algo bien interesante. Yo creo que ya lo había comentado anteriormente, porque los primeros hombres que empezaban, prácticamente empezaban con el tema de la cacería. Entonces es cuando nace la necesidad de creer en algo o encomendarse a algo para que les diera buena suerte. Entonces es cuando ellos crean esta, pues digamos, esta deidad que era el dios de la cacería, que evidentemente debía tener cuernos, porque los animales que ellos cazaban en su mayoría tenían cuernos o tenían un tipo de cuerno. Entonces su dios tenía que tener esa idea o ese reflejo de lo que ellos estaban haciendo, por lo cual iba a ser un ser como ellos, humanoide, con cuernos, porque era como ellos entendían o buscaban la forma de entender su vida, su entorno, pero no precisamente porque se estaban encomendando a un tema satánico, demoníaco, ¿no? Como lo conocemos. Pero bueno, ese es un tema importante. Pero si me dejas empezar, Oscar, quiero contarte una historia. Va. Que sí tiene que ver con una persona muy religiosa. Nos manda un correo Ezequiel. Ezequiel nos dice que él creció en la sierra de Guerrero con sus abuelos. Sus abuelos eran personas muy religiosas, muy, muy religiosas. Sobre todo su abuelo. Su abuelo era el asistente del sacerdote, del padre de la parroquia local del pueblo. Él se encargaba pues en apoyarlo en muchas cosas. Durante la misa, el abuelo era quien abría la iglesia, quien cerraba la iglesia, quien la limpiaba, incluso el que tocaba la campana. Y su abuelo tenía, nos dice Ezequiel, que tenía un carácter muy fuerte. Él nos comenta que incluso el mismo sacerdote había ocasiones donde lo llamaba para apoyo en oración. ¿Pero apoyo en qué? Apoyo en exorcismos. Decía que su abuelo y un grupo de hermanas de la iglesia asistían a los sacerdotes, al sacerdote especialmente de su parroquia, para hacer exorcismos. Entonces, el detalle aquí es que Ezequiel, el chico que nos comparte pues el correo, nos dice que él acompañaba a su abuelo en este tipo de cosas. Cuando él tenía 10 años, él empezó a ir. Él dice que su abuelo tenía un librito. Este librito se lo había dado el sacerdote y ese librito su abuelo lo cargaba en su bolsillo todo el tiempo. Y por las noches su abuelo sacaba su librito y recitaba algunas oraciones. Era un libro, obviamente, de exorcismos, y cuando llegaba el momento de asistir al padre, llegaba, sacaba su librito y empezaba él a recitar. Y él normalmente, Ezequiel, dice, tenía la encomienda únicamente de rezar el Padre Nuestro. O sea, como de estar apoyando al abuelo, pásame el alcohol, pásame esto. O sea, él apoyaba a su abuelo, pero mientras estaba ahí apoyando, tenía él la encomienda de siempre rezar el Padre Nuestro. Entonces dice que todo el tiempo se acostumbró a ver ese tipo de cosas. Todo el tiempo vio a personas que actuaban como animales o niños que gritaban como adultos. Él estaba acostumbrado. Incluso dice que en una ocasión él está seguro que una señora logró levitar cerca de 5 centímetros. Él ya estaba acostumbrado. Hasta que en una ocasión pasa algo que es donde le cambia la vida completamente a él. Una noche él nos dice que estaba con sus abuelos. Eran cerca de las 10 de la noche. Estaban tomando un cafecito con pan. Empezó a llover y de pronto una señora empezó a tocar la puerta de forma desesperada, gritándole al Señor. Ezequiel sale y le dice: dile a tu abuelo que por favor venga, es urgente. Le habla el sacerdote, tiene que apoyarlo. En ese momento sale el Señor. Él se va con su abuelo. Y aquí pasa algo muy raro, porque nos dice Ezequiel que cuando llegan a la iglesia notaron algo que
no era normal. Cuando llegan, se dan cuenta de que dentro de la iglesia había una gran cantidad de moscas. Algo que nunca habían visto, algo que no era normal, les llamó la atención. Dice que su abuelo, antes de entrar, lo voltea a ver y le dice: esta vez no vas a rezar al Padre Nuestro. Esta vez tú vas a usar esto. Saca su librito y se lo da a él y le abre en una página y le dice: esta es la oración que hoy tú vas a leer. Hoy no es el Padre Nuestro. Hoy enfócate en esto. Nunca había hecho eso. Eso fue un signo, pues, que lo impresionó, algo que no era normal. Cuando entran a la iglesia, adentro están 2 sacerdotes, está un señor, una señora, y tienen a un niño como de 10 años más o menos. En ese momento, Ezequiel empieza a leer la oración, más o menos dice: Padre de los cielos, Padre del amor, te pido no abandones a tu hijo, demuéstranos tu amor y danos tu protección. Es un fragmento de la oración que venía en este libro de liberación. Él vio, dice que le costaba un poco, él también estaba muy chavito, le costaba muy poco concentrarse, porque estaba leyendo la oración y de pronto la oración se intensificaba ya, y el niño que estaban liberando como que empezaba a hacer ruidos, y él como que volteaba la mirada y ya se le iba la onda. Entonces él empezó a tener esa situación de que se impresionaba, porque dices que yo nunca había visto cómo a un niño se le rompían los huesos de los brazos y pareciera que no le dolían, porque dice, lo sujetaban de sus brazos y este niño se empezaba a contorsionar al grado de que sus codos se le doblaban al revés. Y el pequeño solamente se burlaba, solamente se reía y de pronto empezaba a gritar. O sea, de los gritos pasaba a las risas, y él es cuando perdía el hilo de la oración. En eso hay un momento donde todos empiezan a imponer manos al niño. Ezequiel intenta centrarse bien en la oración, en repetir toda la oración, y ve que aquel niño pega un grito fuerte. Como que en ese momento las moscas se salen de la iglesia y el niño cae. Todos pensaron: al fin, gracias a Dios, empezaron a agradecer a Dios. Dice: yo ya había cerrado el libro, me acerco a dárselo a mi abuelo, y cuando me acerco, no había acabado. El niño vuelve a abrir los ojos, aprovechó que el momento donde la gente se confió y empezó a burlarse, pero fue entonces cuando él dice, cuando él me mira y me dice: nunca te dejaré en paz, ni a ti ni a tu familia. En ese momento la oración nuevamente regresan, todos empiezan a orar. Duró otras más o menos 2 horas hasta que por fin acabaron este ritual de exorcismo. El niño pudo salir y tener esta liberación. A partir de ese momento las cosas empezaron a cambiar. Pasaron 2 añitos para que el abuelo de Ezequiel cayera enfermo. El detalle es que el abuelo empezó a tener cambios en su carácter. Era un señor muy alegre, era un señor incluso que en los primeros días de enfermo él escuchaba la misa en su radio y todo esto, pero había algo en él que el mismo Ezequiel se dio cuenta de que no era normal. Cuando de pronto una tarde el abuelo le habló, estaba en su cama acostado, le dice: hijo, ven. ¿Qué pasó? En ese momento el abuelito saca debajo de su almohada el mismo librito y se lo entrega, y le entrega un rosario muy viejo, ya gastado, y le empieza a pedir perdón y le dice: hijo, perdóname porque yo no debí llevarte aquella vez a aquel exorcismo. No entendía lo grave que podía pasar, lo grave que se podía poner las cosas. No debí llevarte. Me siento culpable. Si algo te pasa, no voy a descansar en paz. Solo te pido que conserves esto y nunca te alejes de Dios. Eso fue lo último. Al poquito tiempo el abuelo fallece. Pasan los años, pasan mucho los años, y Ezequiel llega a una vida adulta. Y es cuando las cosas, o sea, como que estos años
hasta su vida adulta fueron muy normales. Todo fue normal. Hasta cuando él ya empieza su edad adultez, ya empieza a trabajar, que las cosas empezaban otra vez a tornarse muy extrañas. Ezequiel menciona que él entró a trabajar en una fábrica. Él estaba operando maquinaria junto con otros compañeros en un departamento. Y de pronto, mientras él estaba trabajando, escuchó una voz. Pero fue una voz no audible, fue una voz que él me describe que la escuchó dentro de su propio cerebro, que le dijo: esto pronto te va a pasar a ti. 2 segundos, ve cómo uno de sus compañeros que estaba enfrente de él, operando otra máquina, recibe un impacto en la cara. Una de las máquinas que operaba, como que se suelta o se desolda una de las cadenas que sujetaban la máquina y le golpea el rostro. Pero le golpeó el rostro con una fuerza que le desfiguró toda la cara. Todo el área de trabajo quedó manchadísima de líquido vital. Y todos corrieron, apretaron las alarmas, ¿no? Todo el alboroto. Pero Ezequiel se quedó así como: ¿pero qué acabó de suceder? ¿Cómo es posible que yo escuche algo y a los 2 segundos está pasando esto? Eso fue el parteaguas para que su vida cambiara para siempre. Él menciona que todo el tiempo que quería formalizar con alguna mujer, con una pareja, las cosas se ponían malas y lo terminaban dejando. Hay como, híjole, esto está extraño porque él menciona que había mujeres que le decían que cuando él dormían, o sea, cuando él ya intentaba formalizar algo y dormían los dos, decía una mujer que había como una persona dentro del cuarto a un lado de él, parado, al lado. Cuando encendían la luz, pues no había nada, pero cada vez que se apagaban las luces, decía que veía una figura siempre, siguiéndolo siempre con él. Otra mujer que llegó a tener menciona que había ocasiones que escuchaba ruidos y voces en su casa cuando Ezequiel no estaba. Entonces cada pareja que él iba teniendo mencionaba un aspecto de él que lo terminaban dejando. Lo más fuerte ocurrió no tiene tanto tiempo, porque él dice que hubo una mujer que prácticamente también tenía sus experiencias. Entonces él dijo: al fin encontré a alguien que no va a tener miedo. De hecho, al poco tiempo de que se conocen, se embarazan. El problema fue cuando una noche ella empezó a tener dolores muy fuertes en su vientre. Ezequiel la lleva al hospital, pero ya era demasiado tarde. Ya pues aquel producto ya no tenía vida. En ese momento él sintió que era algo relacionado a su tema espiritual, porque no era un embarazo de alto riesgo, no había enfermedades, no había nada. Y sobre todo cuando ella le dijo: una noche antes escuché una voz que me dijo: no lo vas a tener. Entonces esa mujer también lo dejó. Él está solo, completamente solo. Y él nos menciona algo importante. Él dice que a partir de ese momento de la fábrica y de sus parejas, ha estado rodeado de situaciones oscuras, de temas muy fuertes. Él siente que aquella vez que él estuvo presente en ese exorcismo, cuando él apenas era un niño, tuvo una consecuencia a tal grado de que él mismo lo dice: yo invoco a Dios y a los ángeles, pero pareciera que vienen los ángeles de allá abajo, porque mi vida es un caos. Él me dice: tengo 42 años, pero parezco de 80. Mi pelo, mi barba, mi rostro, estoy envejeciendo muy rápido. Ya fue a muchos médicos, doctores, especialistas, y él no sabe qué está pasando. Su casa me hace una referencia a la pared de cruces que tenemos, porque me dice: Paco, se parece a mi cuarto. Mi casa, mi habitación está repleta de imágenes religiosas. En un buró tengo aquel libro que mi abuelo me dio, abierto en la oración que yo recito todas las noches y que desde aquel entonces vengo recitando, y tengo ese rosario.
porque cada vez que intento retomar mi vida de forma normal, quitar todo lo religioso, siento que me acompañan nuevamente esos ángeles, pero son ángeles oscuros. Él me dice que su vida es una condena muy, muy fuerte porque no puede tener una vida normal. Y él termina advirtiendo: nunca subestimen las palabras de un demonio, porque las cumple. Y es el correo que nos compartió el buen Ezequiel. Saludos, Ezequiel. Me acordé ahorita y digo, tal vez voy a salir un poco de esto. ¿Alguna vez viste la película de Batman v Superman? Hay un diálogo donde está justamente el Lex Luthor y tiene un cuadro de los ángeles. Lo tiene al revés. Creo que sí. Y le recuerda, me parece, a un personaje que es una mujer. Le dice que recuerde que los demonios vienen de arriba, no vienen de abajo. Exacto. Y volviendo a la historia, otra vez haciendo una referencia del internet, hay una entrevista que le están haciendo a un sacerdote, si no me estoy equivocando. Están dentro de una iglesia y él está hablando acerca de un tema muy parecido a esto, y dentro de la iglesia comienzan a haber ciertos ruidos. Ok. Y el sacerdote se empieza a reír. Me recuerdo mucho al padre José. Se empieza a reír y le dice al que lo está entrevistando: son ellos, están aquí, no les gusta que yo hable de esto, pero están algo así como debajo de mi jerarquía. No manches. Y él se ríe, el sacerdote, así como que sí. Y te da una referencia de que incluso habitan dentro de las iglesias, dentro de lugares sagrados, por lo que mencionabas acerca de las cruces. Hay veces que ni siquiera eso es como que los pueden ahuyentar. La gente a veces nos queremos cobijar de que ya tengo una cruz, tengo la Biblia abierta, y es así como que, bro, yo puedo estar aquí. Yo lo conozco mucho más que tú, ¿no? Claro, ¿no? Pues precisamente si nos ponemos nosotros a pensar, bueno, sobre todo quienes profesen una fe cristiana, católica cristiana, recordemos que cuando el tema de Job, cómo se dice que entra el enemigo, no entra el diablo hasta la presencia de Dios, habla con Dios y le dice: oye, ¿has considerado a tu siervo Job? Sí. O sea, literalmente sí, ha estado junto con él, que no puede entrar en una iglesia. Sí, claro, esa historia me fascina por todo el contexto, ¿no? De cómo es, pienso yo, y estoy hablando un poquito desde la ignorancia. Me parece que es la primera vez en que hay una conversación entre Satanás y Dios. Y prácticamente, voy a decir algo que no le va a gustar a la audiencia, prácticamente hacen una apuesta. Sí, es una apuesta. Y Dios le permite a Satanás que vaya y no solamente lastime a la familia de Job, sino que también acabe con la vida de sus hijos, de sus sirvientes, de todo lo que tiene. Y ya pues luego viene el desenlace de que Job vuelva a tener hijos, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto lo que tú dices. Esta parte donde tiene esta conversación con Dios. Una conversación bien casual. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Saludos. Sí, estuvo bien fuerte eso. Y si no me creen, ahí está Job. Todo el libro de Job viene esta historia. Yo te quiero contar a ti y a toda la familia de Extranormal esta historia que yo creo que tiene ciertos tintes que a todos nos ha pasado. Todos hemos estado bajo una necesidad, todos hemos estado debajo de mucha presión en la vida y a veces recurrimos, ¿no? O mayormente cuando estamos en esta situación volteamos hacia el cielo y pedimos ayuda. Esta historia es de una mujer que se llama Minerva. Minerva estaba en una muy mala racha. Había perdido el trabajo, le habían dado una liquidación, pero no había sido justo como va conforme a la ley. Entonces empieza a escasear su dinero. Y tan a mano de esto, ella vivía solamente con su perrito. Y su perrito, me gustó esta parte porque su perrito se llamaba Odi. Ok. Entonces Odi, ella era como que su compañera de vida. Desafortunadamente, esta racha de mala economía termina afectando no solo a esto, sino que también el perrito se termina enfermando. Es como de estas veces donde todo te está saliendo mal en la vida y tiene que pagar deudas, tiene que pagar lo del carro, etcétera, etcétera. Es curioso porque esa situación parece bolita de nieve. Empieza una sola cosa a fallar en tu vida y parece que todo, ¿no? Son todos un montón de cosas, ¿no? Entonces ella pues estaba bastante afligida por esta situación. Había una persona en su trabajo que estaba apegada a ella, era como su amiga del trabajo y le preguntaba cómo iba. Por ahí incluso quería hasta meter una demanda por el tema de cómo había sido despedida y no le habían dado el dinero que ella debía tener por los años de servicio. Entonces estaba esta mujer que era su amiga
Y también su hermana, que era también muy cercana a ella, sabía de la situación que estaba pasando. Pero Minerva como que no le gustaba el asunto de pedirle dinero a las personas. Es de esta gente que dice que yo puedo sola con esto, ¿no? Ajá. Y conforme fue pasando el tiempo, obviamente el dinero se va acabando. Empiezas a sentirte arrinconado prácticamente. El tema del perrito. Le habla a su hermana y le dice, oye, de verdad me da mucha pena, pero no tendrás por ahí dinero que me prestes porque el buen Odi está enfermo y ni siquiera tengo para eso. Dice que ya de plano nada más estaba subsistiendo con puro arroz, frijoles. Le estaba yendo muy mal. Su hermana le dice que sí. Y ya le da una feria y le da también, como decimos acá en México, la liviana para que vaya sobrellevando las cosas. Pasa el tiempo. La casa donde vive Minerva, afortunadamente a sus papás le habían dejado este lugar a ella y a su hermana tenían sus casas, pues. Dice Minerva que estaba limpiando ahí algunas cosas y de pronto encontró una cajita. Y ya la cajita pues era de su papá. La abre y empieza a revisar algunas cosas. Había objetos, había unas cosas, unos llaveritos. Ya sabes que a veces los papás suelen hacer este tipo de cosas. Sí. Corta uñas. Sí, justo. Entonces ella dice que encuentra una moneda. Una moneda muy vieja. Incluso hace como que la broma, como ¿cuánto me darán por esto? Ajá. Y la voltea. De ese lado de la cara donde la voltea, dice ella que venía una especie de un ángel. Dice que tenía las alas así abiertas, no se le distinguía el rostro y que sus manos estaban extendidas como dando algo. Que ve la moneda y aprieta el puño. En ese momento dice que siente un escalofrío así muy raro, pero también le da una tranquilidad. Y en eso como que escucha un susurro. Y ya ella suelta la moneda y se le quedó eso, ¿no? Se va a dormir, se va con Odi, lo acuesta, dice que habitualmente dormían juntos, era un schnauzer. Se suben a la cama y ya dice que se queda profundamente dormida. En el sueño se le aparece esta cosa que había visto en la moneda. Así tal cual. Dice que es un ser alado, sin rostro y con las manos así extendidas. Y le dice, yo vengo aquí a ayudarte, pero ten fe. Y ella se despierta con esta incertidumbre de que qué es esto, qué está pasando. Y de pronto esta vocecita constantemente, confía en mí, ten fe, ten fe. Ya llega un momento donde ella le dice que si es un ángel y le dice que sí. Entonces el ángel le dice, te voy a pedir que hagas algo. Del dinero que tienes, aparta 7 monedas. Y esas 7 monedas las vas a poner en lugares específicos donde quieres que haya prosperidad. Lo único que tienes que hacer es pincharte el dedo y dejar caer unas gotitas. Entonces ella como que titubea y dice, ahí sí, ¿no? Ajá. Entonces empieza a agarrar las monedas y lo primero que hace es poner una moneda de centavo en la cocina, en el refri, en la sala, en su cuarto y las va dispersando. Ella dentro de su desesperación realiza esto porque quiere salir adelante sin ayuda de otras personas. Claro. Pasa el tiempo y no ve absolutamente nada de resultados. Dice, pues está raro. En eso le escribe a su amiga, a la que te conté hace rato del trabajo. Y con mucha pena le dice, oye, ¿no tendrás ahí que me prestes? Y la voz le dice acá, ten fe. Y pues no le importó. Esta chica le da dinero. De ahí va a la tienda. Y el señor de la tienda le fía ahí carne y demás para surtirse. En eso otra vez la voz, ten fe. Ya dice ella que iba caminando. Ya casi al llegar a su casa, por donde están los contenedores de basura que aquí en México tenemos que depositarlos para que pase el camión. Ajá. Dice que iba pasando por ahí y de pronto ve así un rollito y había 3 billetes de 500 pesos. Y ya los recoge ella, voltea a ver al lado así como que será de alguien y escucha la voz, te dije que tuvieras fe. Se mete a la casa, es como muy raro. Entonces con esa feria la aparta para pagarle al señor de la tienda y conserva otro tanto
para ver cómo va funcionando esto. Pasa el siguiente día y dice ella que ya ni siquiera tenía para pagar el internet. Dice que iba caminando en la calle y de pronto pasa por un lugar donde están las redes abiertas de Wi-Fi y le llega una notificación del banco que le habían hecho una transferencia. Pero dice que era una transferencia choncha, que si eran más de 40 varos que le habían llegado. Entonces ella sí se sorprende y se comunica con el banco así de que, hey, ¿qué está pasando? Porque esto sí está muy raro. O sea, sí necesito el dinero, pero tampoco quiero que le quiten el dinero a otra persona. Y ya está hablando con el ejecutivo. Para los que no son de México, cerca de $2,000. Sí. Está hablando con el ejecutivo y en eso escucha la voz que le dice, ten fe. Y el ejecutivo le dice, no, si es para usted. No hay, o sea, no hay bronca. Si no hay un reclamo, ¿no? No hay nada. En este momento esta feria es de usted. Entonces ella se va y le dice a su hermana, perdón. Ellas eran o practicaban la fe cristiana. Le dice, oye, hace mucho que no voy a la iglesia. Me gustaría ir al templo. Agradecerle a Dios por lo que está sucediendo. Llegan a la iglesia, termina la reunión, está el tema de las alabanzas. Y de pronto se le acercan 2 personas, así bien random. Y ya le preguntan, ¿cómo estás? No, pues bien. Es que fíjate que la primera persona le dice, Dios, en este momento que estamos en la alabanza, me dijo que te diera algo. Isaac le da dinero. Y luego otra persona a la hora de la salida le da feria también. Y ya voltea a ver a su hermana y dice, ajá. Y su hermana dice, oye, pues cállate, ¿no? Porque yo te presté dinero. Y sí le termina regresando su dinero, ¿no? Esto como que le empieza a llamar mucho la atención de que sí está funcionando todo esto. Entonces comienza un giro en todo este asunto que yo les estoy contando. Resulta que esta voz le empieza a repetir que sí la va a ayudar, que qué bueno que tuvo fe, pero que recuerde que todo tiene un precio. Y eso es como, ok. En eso ella recoge las 7 monedas, las mete en la cajita donde encontró la otra moneda que estaba este ángel, y ya pues la deja ahí. Al otro día le hablan del trabajo donde ella estaba. Se comunica una persona y le dice que Fabiola, la que le había prestado dinero, había fallecido. Y pues ella se saca de onda de que, ¿pero qué pasó? Le dio un paro cardíaco y murió. Ok. Y ya es como que... Pasa el tiempo y en esas semanas fueron tragedia tras tragedia. De pronto el señor que le fió en la tienda también fallece. Y luego las 2 personas en la iglesia iban en un vehículo y se accidentan y pierden la vida. Entonces ella se va muy consternada, se queda así como que, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué específicamente las personas que me estuvieron ayudando están perdiendo la vida? Y ya es como que, Dios, ¿por qué, no? Y otra vez la voz le decía, todo tiene un precio. Entonces ella va y le cuenta a su hermana lo que está sucediendo y le dice, tranquila, no pasa nada, te estás haciendo ideas absurdas, es que todo está coincidiendo. Y la hermana es como que un tema mental, tal vez sí coincidió y desafortunadamente estas personas sí, pero son las personas que a mí me han estado ayudando. Y lo que me preocupa es que tú también me ayudaste. Ah, la vez. Se va a su casa y empieza como que a acomodar todo y le dice a Dios, Dios, por favor, protege a mi familia. Claro. Se duerme y esa misma noche, cuando está durmiendo, dice que este mismo ángel se aparece en su habitación y ve al pequeño Odie ahí y se le acerca y ella como que quiere despertar. Yo lo veo como que tiene una parálisis del sueño. Ajá. Y dice que este ser se acerca y pone la mano sobre el perrito y el perrito simplemente hace un ligero aullido. Ella abre los ojos y cuando ve a su perro que estaba dormido a su lado, el perro estaba totalmente así flaquito. No tenía vida. ¿Se estaba muerto? Se murió. Ok. De ahí se va con su hermana. Agarra así como que el perro, es como que no sé qué está pasando. Se va y le dice a su hermana, por favor, ora por mí porque esto está bastante fuerte. O sea, ya todas las personas que me ayudaron se están yendo, incluso mi perro, y no quiero que te vaya a pasar algo a ti, que tú me ayudaste. Entonces, la hermana le dice, no te preocupes, voy a orar por ti. Ya le habla al esposo, o sea, al cuñado. Empiezan a orar. Terminan y dice que toda protección en el nombre de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando terminan de hacer la oración, al pie de ellas estaba su sobrina. Ok. Su sobrina estaba comiéndose una paletita. De pronto la niña se le va la paleta
empieza a toser y se ahoga. Empieza el papá empieza a quererla apoyar, pero no sucede nada, o sea, no la ayuda. La niña termina perdiendo. En ese momento era un caos en la casa, no entendían lo que estaba sucediendo. Viene el funeral de la nena y ella, Minerva, muy molesta. Es como, no sé qué hacer, nadie me está ayudando. Toda la gente que me ha ayudado de alguna manera está perdiendo la vida y no quiero que más personas pasen lo mismo con ella. Okay. Entonces llega a su casa y se acuerda que había metido las 7 monedas en esta caja. Dice que de pronto abre la caja y ya no estaban las monedas. Había 7 plumas negras. Y de pronto dice que como que se hicieron cenizas enfrente de ella. Y le dice, ¿qué quieres de mí? Y dice, lo que quería de ti ya lo tuve. Y dice que en ese momento sintió como si algo saliera de su casa. Ella se lamenta el día en que hizo ese ritual, que fue simplemente pincharse el dedo y poner en las monedas que le había dicho, porque al final, dice ella, sí estaba pasando por un tema fuerte económico, pero no valía la pena el que estas personas que me ayudaron perdiera la vida, incluso mi sobrina. Esta es la historia lamentable de Minerva. No manches, fíjate que yo he hablado con muchos brujos y todos te dicen o te dan una recomendación importante para quienes no son practicantes de brujería. Si tú no eres un practicante o estás iniciando, no ocupes tu propia sangre, porque no sabes qué pueda pasar, sobre todo si es algo que lo vemos a veces tan inocente, ¿no? O tan fácil como vertirlo en un, no sé, un trabajo, en un ritual. Y puede ser algo muy costoso. Qué feo, digo, ¿no? Qué extraño, porque no es el único relato que habla de que llega dinero de la nada. Incluso el hecho de dejar dinero en tu casa es un ritualcillo, ¿no? Así muy básico. Obviamente sin el tema del líquido vital, o sea, solamente el regar dinero, porque ocupan la lógica, ¿no? De que el dinero jala dinero o llama dinero. Entonces hay gente que... Tengo un pariente que es curioso, es una chocoaventura. Saludos. Cuando andaba con una parienta mía muy cercana, pues me llevaba a su casa. Ajá. Y pues yo estaba chiquillo, tenía como 7, 8 años. No, hombre, loco, yo juntaba un chingo de dinero porque ya sabía que abajo del sofá, abajo de... sí. Y pues yo me lo encontraba, ¿no? Así de... Y mi tía me dijo, no, ay, ya la quemé. No, ya ni modo, ya se queda. Saludos a la tía. Saludos a mi tía. Mi tía me decía, no, pues te lo encontraste, pero está en su casa. Pues que está abajo de su cama, ¿no? Fíjate que mi abuelita, yo he hablado mucho de mi abuelita. Ajá. Ella también en casa y en su patio había muchas monedas, pero estaban enterradas. Ajá. Y eran monedas que ya estaban descontinuadas. Y yo no sabía. También tenía ese hábito de pronto estar jugando con una prima, con mi prima Claudia Cristal. Un abrazo, hermana, si estás viendo esto. Saludos. De pronto andábamos ahí en el patio de la abuela y a mí me gustaba luego andar pateando ahí sobre la tierra. Ajá. Porque salían monedas y de pronto salían monedones. Sí, en las monedas de México eran unas cosotas así. Pero sí, mi abuelito también tenía esa práctica de dejar feria ahí tirada en el patio. Sí, digo, no sé si funciona, nunca lo he hecho. Pero me imagino que por algo lo siguen haciendo las personas. Quiere decir que a lo mejor y funciona, ¿no? Sí. Todo es fe, todo es mente, dice el Kybalión. Yo te quiero contar una historia, Oscar, que se llama El precio de la vida. Esa historia está muy interesante y sí tenemos el nombre real de la persona y tenemos el permiso de decirlo. Reina Orozco, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Es una bruja, Reina es una bruja, pero nos da el contexto. Ella me dice que su linaje es de puros brujos. Viene una familia que desde toda la vida han practicado magia y hechicería. Esto viene desde sus bisabuelos. Nos comenta que su abuelo era un chamán y su abuela era una mujer que tenía mucho conocimiento de herbolaria. Todo el tiempo la casa de ellos, esto se lo cuenta su abuelo, la casa de sus bisabuelos estaba llena de muchas, como estos frascos, ¿no? Con hierbas, pieles de animales y un montón de cosas. Entonces, desde sus bisabuelos, su familia estuvo involucrada en temas muy fuertes de magia. Obviamente luego sus abuelos, también sus papás, también
tienen pues este tema, ¿no? De hacer rituales. Ella nos dice que todo el tiempo, Reina, toda su niñez, estuvo rodeada de altares. Para ella era normal ver un día que su papá o su abuelo agarraran y mataran una gallina o una cabra o cualquier animal. O sea, ella estaba acostumbrada a todo el tiempo ver altares, ver rituales, ver velas, los aromas, ¿no? El típico aroma esotérica a velas y hierbas. Entonces, todo esto era normal para ella. Ella nos dice que su familia ofrecía trabajos tanto desde los enamorados que querían regresar a su amor hasta para gente de un poder bastante interesante. Vamos a llamarlo un mediano poder, no tan grande como una élite, pero sí que te gusta un gobernador, un presidente municipal. Dice que también aceptaban trabajos, obviamente, para personas. Si el precio era alto y lo pagaban, la familia decía, lo tomamos. Entonces, sí, su familia, si llegaban personas para quitar a alguien del camino, lo hacían. Y lo dicen abiertamente, incluso no es como un tabú para ella. Ella me dice que para la gente normal sonará como de, ¡ah, mucho! Dice, no, realmente la gran mayoría lo hace y así como de, y luego. Entonces, sí, algo muy normal para ella, ¿no? Yo así de, a la bestia. Ella nos dice que un día normal estaba en su casa y llegó un hombre muy desesperado, llorando. En sus brazos traía a lo que era pues el cuerpo de su hijo, todo azul. ¿Por qué azul? Porque estaba pues muerto, pero se había ahogado. Su rostro estaba completamente azul, sus manos, sus pies. Este hombre llegó gritándole al abuelo de Reina, diciéndole que por favor le ayudara porque él era el único que podía ayudarlo. Menciona que este señor estaba pescando en la presa. De pronto su niño de 5 años cae del bote y él se avienta para sacar a su hijo. Algo extraño describe este señor porque dice que cuando estaban en el agua había una fuerza invisible que jalaba al niño y cada vez que él tenía a su hijo en sus brazos y quería salir, había algo que nuevamente le arrebataba al niño. Entonces, cuando por fin él logró salir del agua con el niño en sus brazos, el niño ya no tenía signos vitales. Él corrió, como es o era un pueblo muy pequeño y el centro de salud estaba lejísimos. Sabía que pues los abuelitos de Reina, que también eran parteros, o sea, tenían conocimiento de medicina, lo llevaron. Entonces, en ese momento, dice Reina que su abuelo mira a su abuela y como que le hace un gesto, ¿no? Como que le dice, ok, vamos a ayudar. La señora va a buscar a otros brujos, chamanes, y dice que empiezan primeramente como un ritual. Dice, ponen el cuerpo del niño en la tierra. Para esto ya habían llegado otras 3 personas. Empiezan a prender veladoras, sahumerios, empiezan las hierbas. Había uno que empezó a tocar un instrumento, no me da el nombre, pero lo que entiendo es como algo que produce como una vibración, es redondo, es muy grande. Okay. Y la abuela empezaba como a cantar. Este ritual era un poco extraño porque Reina me dice, pues en toda mi vida, Reina ya para este entonces ya tenía como 14, dice, pues, por toda mi vida nunca había visto un ritual que fuera tan complejo. Había más brujos y todos estaban haciendo algo. Mi abuela empezaba a cantar en náhuatl, un canto. Y dice, y mi abuelo empezó a danzar. O sea, sobre el cuerpo del niño, alrededor empezaba a danzar. Algo muy similar a lo que hacen algunas culturas aquí en la parte sureste de México. Dice ella que hubo un momento donde el aire de la atmósfera se empieza a sentir frío. Así como que sientes que hay corrientes de aire. Y es cuando ella se da cuenta que del humo que salen de las velas, dice Paco, empecé a notar cómo se iban formando rostros. Del humo se empezaban a formar rostros y se deshacían. Y nuevamente se formaban más rostros y se deshacían. En eso mi abuelo dice seguía danzando, pero vi que se agarraba el estómago y hacía como que quería vomitar. Y no
y solamente hacía este movimiento y seguía danzando. En eso, dice, mi abuela se le queda mirando, pero ella seguía cantando. De pronto, mi abuelo, dice, se cae de rodillas y empezó a vomitar. Corte a 2 segundos. El niño que estaba en el piso abre los ojos y empezó también a vomitar. Él, en su caso, empezó a vomitar agua, mucha agua. Empezó a sacar toda el agua que había tragado. El señor, el papá del niño, cae de rodillas, empezó a llorar, a agradecer. Los otros brujos que estaban también tocando instrumentos, dice, pararon felices. Pero hubo algo muy extraño. Ni mi abuelo, dice, ni mi abuela estaban festejando. De hecho, mi abuelo se quedó serio y mi abuela se le quedó mirando como si ella supiera algo que los demás no sabían. Ya el señor agradeció. Hasta eso no le cobraron ni un peso. El niño estuvo bien, se recuperó. No pasó nada con el niño vivió su vida, se convirtió en adulto. Aquí el problema fue para el abuelo. Dice que a partir de esa ocasión, de cuando hicieron ese ritual, dice, mi abuelo dejó de hacer ciertos trabajos. Llegaba la gente a la casa, ya sabían sus nombres, o sea, llegaban gente hasta de otros estados, incluso de otro país. Y mi abuelo ya no los atendía. Se los pasaba a mi papá. Mi papá es el que empezó a hacer los trabajos. Y yo siempre viendo, aprendiendo, dice. Mi abuelo empezó a decaer mucho. Y fue a partir de ese ritual. Pasan los meses y su abuelo empieza a enfermar muy grave. Ella dice que cuando su abuelo estaba en agonía, empezaba a burlarse de sus padres, incluso de su abuela. Su abuelo le escupía en la cara a quien estuviera delante de él y los amenazaba. Dice ella que sus padres la sacaban del cuarto para que no vieran cómo hacía su abuelo y le decía, hija, está así porque ya su cerebro no está trabajando bien. Y Reina dice, no es cierto, me querían engañar. Ellos no saben de mi don, porque también tiene el don. Yo lo que veía es que en la cama de mi abuelo estaba rodeado de entidades altas, grandes, con alas, pero eran como sombras, eran oscuras. Y él empezaba a reaccionar a estas entidades. Y había un momento donde su abuelo lloraba y de pronto pasaba a la risa, a la carcajada, y se burlaba y empezaba a señalar, tú y tú se van a morir. Y se empezaba a reír y se empezaba a reír. 2 días en agonía hasta que este señor se muere. Pasa el tiempo y se dio cuenta de que su abuela empezó a cambiar también. Extrañamente, su abuela también dejó de hacer ciertos trabajos. Dice que todo el tiempo su mesa estaba llena de hierbas, algunas que estaban ya secas y cosas así. Su mesa estaba ya sin nada. Hasta que un día simplemente la encontraron muerta en su cocina. La gente dice que le dio un paro cardíaco. Lo extraño es que su abuela murió y en sus manos tenía una vela que ya se había derretido. Esto alimenta mucho la hipótesis de que decían que ella estaba viendo algo y que ella en su último momento intentó defenderse con algo, pero no la libró. También se murió. Entonces, Reina me dice que sus padres, que también hacen brujería, saben algo pero no le quieren decir. ¿Por qué? Porque tanto su mamá como su papá abandonaron la brujería. Ya no volvieron a hablar del tema. Nadie hace brujería en su familia. Y Reina, ella me dice, yo sigo con mi don. Veo entidades, veo cosas. A veces ayudo a mis amigas, le leo las cartas, hago rituales muy simples. Pero cuando quiero hacer algo más complejo, un ritual más, vamos a llamarle más completo, más fuerte o más poderoso, dice, siento que algo llega, como que algo, como que le abro la puerta a algo y tengo miedo, porque no quiero terminar como mi abuelo o como mi abuela. Y por algo mis padres dejaron de hacer brujería. Dice, tengo miedo de morir
o ser poseída como lo fue mi abuelo en sus últimos días de vida. No sabe qué pasó, no sabe qué salió mal en ese ritual de traer a la vida a aquel niño ahogado. El niño dice, el niño ya es un adulto, no pasó nada con él. Le pasó a mi familia. No sé qué salió mal ahí. No manches. O sea, el tema de los rituales, la neta, sí es algo bien, bien delicado. Porque de pronto como que haces algo mal, con un pequeño detalle. No sé si la palabra correcta es no estar preparado. ¿Y cómo se te puede regresar? ¿Cómo puede terminar afectando a algo que no debería de afectar? Digo, lo hemos visto en amarres incluso, ¿no? Mira, yo no soy una persona que sea un experto, y lo he dicho muchas veces, pero pues voy entendiendo para qué sirve cada elemento. Por ejemplo, este disco que emite, o sea, le pasas como la mano, o hay como, no sé cómo llamarle, vaya, o sea, es como es como una baqueta, vamos a llamarla así, perdón de mi ignorancia. O sea, te produce como un zumbido, una vibración. Entonces, si sumamos la vibración de ese instrumento más un tambor, tenemos una serie de vibraciones que son ocupadas. O sea, hubo una persona, un saludo a Josué, que me dijo que uno de los rituales sencillos para atraer al diablo, de los rituales que se hacen simples, son en unas vías de tren, golpeando con un metal, se produce la vibración. Sí. Entonces la vibración siempre está dentro de un ritual cuando quieres atraer una energía. Entonces, si le sumamos este ritual que ellos hicieron o atrajeron algo y quisieron traer a la vida a algo que no sé realmente qué sea, si fue a una entidad, si fue a su deidad, si fue a la misma muerte, no lo sé. Sí, hubo un sacrificio también en ese ritual, o sea, ofrendaron algo, o sea, trajeron algo. Lo que yo entiendo en mi poco conocimiento es, traemos algo, le entregamos algo, pero le decimos a él regrésalo. Pero en la ecuación, porque sí hubieron cerca, o sea, ¿saben qué? 5 brujos. ¿Qué salió mal? Para que, o sea, no sé si fue en la ofrenda, no sé qué hubo de más o de menos, que detonó un daño hacia la familia que estaba auspiciando el ritual. Está bien interesante el tema de las vibraciones, porque por ahí estaba leyendo hace mucho tiempo, cuando estaba en la universidad, el tema de justo de cuál es la frecuencia en la que el ser humano vibra. Ajá. Cuando alguien dice hay que vibrar alto y todo este asunto que está luego de hype, sí tiene que ver mucho, incluso hasta con la salud. ¿Por qué? Porque cuando te pones a investigar acerca de cómo en algunas sinagogas, y estoy hablando de hace muchísimos años atrás, incluso antes de la existencia de Jesucristo, cómo en los templos tenían ciertos patrones de acordes, que estos los utilizaban, y estoy hablando coralmente. Cuando iban gente que estaba enferma, había ciertos patrones de acordes que hacían que el cuerpo vibrara en el tema natural, como que se alineaban a una vibración baja en este sentido cuando alguien está enfermo, y como algunos acordes estaban prohibidos dentro de las iglesias porque no causaban esta armonía. Al final es esto. Lo quiero aterrizar a lo que acabas de decir, cómo utilizando, por ejemplo, en este caso el metal, que también escuché cuando Josué mencionaba esto, cómo se puede utilizar como para sanar. Ajá. O para todo lo contrario. La verdad, a mí se me hace un tema bastante fascinante y es muy extenso el poder decirlo en 2 minutos, como lo estoy diciendo en este momento, porque sí hay una explicación incluso científica de cómo es que esto funcionaba dentro de los templos. Exactamente. Está bien chido. Yo traigo una historia de una persona, se llama Eduardo. Eduardo nos cuenta que tenía una vida común y corriente. Aquí sí es muy distinto a lo que platicábamos al inicio, que regularmente las personas, cuando nos sentimos acorralados, es cuando clamamos al cielo, le pedimos ayuda a cualquier ser que nos pueda echar la mano. Dice Eduardo que algo cambió en su vida y fue pues algo, pues ni siquiera lo veía como un tema espiritual. Dice él que cerca de donde vivía, a unas cuantas cuadras, estaba un pequeño supermercado. Y dice que pasaba por ahí todos los días, a veces incluso hacía sus compras en ese lugar. Y pasaba, iban los días, hasta que de pronto vio a una anciana afuera de la tienda.
y que le llamó mucho la atención porque la anciana era muy pequeñita, así chaparrita, y que la mujer en ocasiones tenía un botecito como pidiendo dinero. De pronto él le falta algo en su casa y dice, pues voy a ir aquí al súper que está enseguida. Se mete y ve que la señora está ahí en un pasillo. Ok. Y dice que la señora hasta estaba como enfocando así su mirada. Ya ves que a veces cuando vas avanzando en la edad como que ya no ves bien y haces los ojos más pequeños, ¿no? Y dice que la señora estaba viendo algo así en un aparador y de pronto voltea a ver sus manitas. Dice que la señora estaba contando unas monedas. Y ya él se le acercó y le dice que si necesitaba algo, tal vez para bajárselo de alguna de estos anaqueles. Y la señora le dijo, no, nada más estoy haciendo cuentas para ver si me alcanza. Ajá. Entonces esto le conmovió a Eduardo. Y ya le preguntó que si andaba sola y la señora solamente movió la cabeza, le dijo que sí. Sí. Llega a la caja y ya él voltea así como que con esta incertidumbre de que tal vez... Y era evidente que la señora no tenía para comprar su despensa o lo que andaba buscando. Paga él sus cosas. Y pues este instinto al final, un humano queriendo ayudar a otro. Se sale de su coche y se regresa otra vez. Ajá. Le pregunta a la señora que qué es lo que necesita. Y ya la señora le dice pues lo necesario para vivir. Ya le agarra una canastita, empieza a echar frijol. Una despensa prácticamente, para resumir. Llega a la caja, paga. Y le dan sus bolsitas. Entonces él sale caminando y voltea a ver a la señora y le pregunta, ¿dónde vive? Uh-huh. La señora le dice, aquí a unas cuadras. Entonces él agarra las bolsas y se va caminando ella, a pie lento con ella. Y le pregunta que si habitualmente está ahí, que no la había visto antes. Y le dice, todo el tiempo he estado aquí. Simplemente cuando a veces uno tiene la necesidad, pues las personas no nos ven. Y ya, pues a él se le hizo bastante triste la escena porque es una viejita. Y aparte dice que pensaba él que estaba enferma porque tenía un gorrito como gris. Que le abarcaba de aquí hacia arriba nada más. Y van caminando, la señora hacia a su paso. Llegan a su casa y dice que pues la casa era muy humilde. En realidad abre la puerta a la señora y que le dio mucha tristeza a Eduardo al ver cómo vivía esta señora. Dice que veía una mesa que ahí estaba más o menos. Del comedorcito tenía de las 4 sillas, 2 funcionaban. Volteé a ver al lado izquierdo y hay un sofá así caído. En la cocina todo estaba como muy, muy dejado. Había unos cuadros por ahí que hasta se estaban hasta despintando, unos retratos. Y ya comienzan como que a platicar de que por qué estaba ella sola. Y la señora le dice, es que mis hijos me abandonaron. Entonces esto también como que le recuerda a mamá y dice, no manches, ¿cómo puede ser que las personas hagan este tipo de cosas, ¿no? Él pone la despensa sobre la mesa y ya cuando se va, la señora lo alcanza y le extiende su mano y le dice, toma esto. Y ya él abre la mano, la señora le da una especie de pulsera de tela, de hilos. Y la señora le dice, me recuerdas mucho a uno de mis hijos. Y ya él como que se sonroja, le dice, sí, madrecita, no pasa nada, yo aquí estoy para ayudarla. Y ella le dice, no, incluso yo sé que te puedo ayudar. Que todo lo que hagas adelante sea de prosperidad para ti. Y pues a él fue como que, ok, las abuelitas siempre te terminan dando una bendición y ni modo que digas que no, ¿no? Claro. Él se va a su casa y se queda pensando en cómo la gente puede llegar a olvidar a sus seres queridos. Y en este caso una abuelita, una mamá, como o qué tan mala pudo haber sido o por qué los hijos terminan abandonando a los señores, ¿no? Claro. Llega a su casa, se queda, pasan los días y se le quedaron muy grabadas las palabras de la señora de que le dijo que todo lo que iba a hacer iba a prosperar, porque parecía que sí. Uh-huh. En realidad en el trabajo le empezó a ir muy bien, como que se sentía hasta incluso de salud bien pro, dijeron por acá. Pasan las semanas y va a ver a su hermana. Su hermana vive con su cuñado, tiene igual un sobrinito. Pero dice Lalo que cuando llegan a la casa tenían un perro ahí por ahí que siempre jugaba con él, un labrador, que dice cuando abre la puerta, que el perro cuando lo ve se hace para atrás y se va corriendo y se mete a la casa, así como llorando. Ajá. Y pues como que, ¿qué le pasa, no? Y ya entra y le dice a su hermana, pues ¿qué traes o qué? Y dice, pues no sé, tu perro está medio loco. Entonces él quiere cargar a su sobrino y cuando carga al niño, dice que el niño comienza a gritar. Era un nene de 2 años y comienza como que a gritar de que como si algo malo lo estuviera cargando, ¿no? Ajá.
Y ella, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué andas metido? Dice, pues no sé, o sea, tu familia está bien loca, ¿no? Me hubieras dicho que no viniera mejor. Y ya pues se quedan como que platicando, están como con esta conversación. Y de pronto veía que su sobrino le daba la vuelta, siempre jugaba con él, el tema del perro, cómo se va. Él recoge sus cosas, pasa el tiempo, termina de tomar café y demás. Se va a su casa y de pronto de regreso ve otra vez a la señora afuera del súper. Ya habían pasado unas semanas y le pregunta cómo está y le dice, bien, bien. ¿Y qué hace aquí? Dice, pues nada más vine a ver qué me podía llevar. Entonces él se mete otra vez al súper, le hace la despensa, la vuelve a llevar, pasa el mismo procedimiento. Están ahí en casa un rato. Y él como que en esta conversación de que por qué, o sea, insistiendo de por qué, sí. Pues es que así pasa, ¿no? Tú no te preocupes. Esto se hace un hábito. Dice que regularmente los miércoles, entre las 7 y las 9, se encontraba ahí a la viejita. Pasó. En eso llega su hermana a la casa después de unas semanas. Llega a la casa y comienzan a tener una conversación y le dice, oye Lalo, me preocupa algo. Y dice, ¿qué te preocupa? Desde la última vez que tú fuiste a mi casa, he estado viendo algo que no me gusta. Incluso he soñado con una mujer que de pronto aparece en el cuarto de mi hijo y lo está cargando. Y he visto en sueños como mi niño, así como cuando tú lo cargaste, así grita. Y le dice, ay, tú estás loca. No, de verdad. Y le dice la hermana a Lalo, he visto a una mujer anciana, chiquita, con un gorro gris en la cabeza. No manches. Y le habla cosas a mi hijo así en el oído y el niño, yo se lo quiero quitar y no puedo. ¿Qué está pasando? Y dice, no sé, tú estás loca. En eso tocan la puerta de la casa de Lalo. Abre la puerta y era la anciana. Y la mujer, o sea, la hermana de Lalo, le dice, ¿qué hace esta vieja maldita aquí? Y hace cuenta que la hermana se pone así bien agresiva, como que quiere atacar a esta señora. Y Lalo se interviene así como que, no, espérate, ¿qué le vas a hacer si es una anciana? O sea, ¿por qué te pones así? Claro. Incluso dice que empieza a ver a su hermana, que su rostro empieza a cambiar, como que empieza a endurecerse. Y empieza a hablar como en lenguas. Y la anciana empieza a llorar. Y le dice así, abraza a Lalo y le dice, que no me haga daño, por favor, que no me haga daño. Y Lalo, así como que interviniendo con su hermana, de pronto su hermana dice unas palabras que él no alcanza a entender y siente como él se va para atrás. Se va para atrás, se va para atrás, se va para atrás. Y al momento de caer, se despierta. Y ve a su hermana que está orando ahí con su cuñado y estaban así orando en lenguas. Y dice él, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué atacaste a esta mujer? Dice, Lalo, llegué a tu casa, estabas hablando solo. Y de pronto comienzo a orar por ti y comienzas a decir que no te separe de tu madre. Y dice, la hermana de Lalo, le dice que él se aferraba y que lloraba así como un niño. Y que de pronto él, Lalo, comenzó a hablar como si fuera una viejita. O sea, él estaba con la realidad alterada. Sí. Y haz de cuenta que pasa toda esta situación. Van y Lalo le pregunta a la cajera que si no dejó de ver a la anciana. Aquí me fui en la historia. Lalo dejó de ver a la anciana. Y va y le pregunta a la cajera, oiga, ¿y la señora chaparrita que luego yo le compraba despensa? Y dice, ¿cuál señora chaparrita? Dice, aquí siempre ha venido una señora que está aquí afuera. Dice, no, señor. Dice, yo le he comprado despensa, he venido con ella, pago la caja, le pago su despensa y todo eso. No, dice usted, hace tanto tiempo vino, se metió, se llevó su despensa y después volvió a comprar más despensa y se fue. Uh-huh. Pero jamás hemos visto que llegue con una anciana. Resulta que Lalo empieza a hacer cuentas. Y hace mucho tiempo él había dicho que extrañaba a mamá. Para esto mamá y papá ya no estaban. Se habían ido, habían partido de este mundo. Resulta que esto él lo menciona así en el encuentro que tuvo con su hermana, que tal vez lo vivió tan real, pero en realidad estaba conviviendo con un demonio. Oh, man. Porque cómo explicas lo del niño, lo del perro, cómo suceden las cosas dentro de la casa de su hermana y cómo él en ese momento que según estaba conversando con esta mujer, llega a su hermana y le empieza a atacar. Dice él que prácticamente
le sacaron el chamuco que lo estaba aprendiendo en forma de una anciana necesitada. Era amigo de un demonio. No manches, que es que... Digo, hay una historia que me enviaron que es muy similar, pero salió en el de historias de centros comerciales. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Ya lo publicamos hace como un mes o más, de un cajero de una de estas tiendas que son circulares, X circulares, rojas. Y dice que todo el tiempo llegaba precisamente un señor de estos que abren la puerta de la tienda y pues le das ahí unos centavitos, ¿no? Unas monedas. Y que a él le causó, pues sí, un poquito de tristeza y le empezaba a dar de comer. Pero este señor en un momento, que fue una posada que hicieron y sobró pozole. Pozole es una comida típica mexicana. Y le llevó, sí, muy bueno, le llevó un platito de pozole al señor. Y le causó mucha confusión cuando ese señor le dijo, es que esta era mi comida favorita cuando estaba vivo. Y entonces así de, ¿qué? No, ¿qué? Nada, así. Y resulta y resalta que realmente nunca llegó un señor. Cuando le preguntaba a su compañero, oye, pero si tú salías y sí le dejabas comida en el piso, y yo pensé, dice, que lo hacías porque llegaban perros. O sea, pues nada que ver, o sea, con un señor ni nada, ¿no? El mensaje aquí es no ayudar a nadie. No es cierto, es un chascarrillo. No, sí, pero en el caso de, bueno, en el tuyo, digo, que va de un muertito a... No, y aparte... algo maligno, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando aquí en la historia que dice que le recuerda mucho a uno de sus hijos. Sí. Y que la abandonaron. Me pongo a pensar justamente de lo que hablábamos desde el inicio de esta grabación, de cómo tal vez por naturaleza tienen la rebelión, de cómo algunos sabemos históricamente, y apegándonos al tema eclesiástico, de cómo fueron descendiendo a la tierra por no alinearse a cómo estaban las reglas con Dios. Claro. Ahora, dentro de ellos mismos debe haber estos grupos donde dicen, ¿sabes qué? Yo no me voy a pegar a lo que está diciendo él. Yo mejor me voy por otro lado. Sí. De hecho, hay un demonio que se menciona, según algunos demonólogos, que no se alinean ni siquiera a Lucifer. Este demonio es Belial, que es un demonio muy rebelde, muy poderoso. También tiene a su cargo no sé cuántas legiones de demonios, y que en su naturaleza está esa parte, ¿no?, de la rebelión. Belial es el que luego estás escuchando, ¿no?, en la canción antes de dormir. Es que hay una canción bien pegajosa de TikTok que trae los nombres de los demonios. Yo la pongo para orar. Yo quiero terminar contándote una historia, mi buen Oscar, que se llama Sanidad. Híjole, esta historia está muy triste. De verdad es muy triste. La comparte Mariana. Mariana es una mujer, una madre soltera, que es de Colombia. Ella nos menciona que... Híjole, no sé cómo empezar esta historia. Porque, vamos a decir así, tenía un hijo. Un hijo de nombre Daniel. Este pequeño fue diagnosticado con atrofia muscular espinal tipo 2 desde los 7 años. Una condición que lo hizo ir perdiendo su movilidad con el paso del tiempo, con el paso de los meses, hasta un grado donde el pequeño ya no sostenía ni siquiera una cuchara, algo simple. Mariana sufrió mucho por mucho tiempo. Ella menciona que no dormía, no comía, que todo el tiempo tenía que estar cuidando a su hijo, porque tenía miedo que en algún momento este pequeño muriera. Visitó médicos, visitó especialistas, se gastó todo el dinero que su difunto esposo le había dejado en tratamientos para su hijo, y habían algunas alternativas que solamente le daban como que la esperanza de que el niño recuperara un poquito de su movilidad, pero pues casi todo, o con todo, será la respuesta de no hay mucho que hacer. Ella la pasó muy mal porque, como lo mencioné, todo el tiempo cuidaba a su hijo, todo el tiempo tenía que estar observándolo, cuidándolo, incluso en las noches. Algo que de verdad se volvió, híjole, yo creo que lo que nadie quiere vivir, sobre todo con uno de tus hijos. Entonces la desesperación estaba llegando a ella, y pues con ella pues buscar más alternativas. Ella
clamaba al cielo, a las estrellas, a lo que sea. O sea, ella lo dice abiertamente. Yo hablé a lo que sea. O sea, ya estás en una desesperación donde ya, o sea, lo que sea, cualquier ayuda donde venga es buena. Y sí, tal parece que alguien escuchó su clamor. Ella nos dice que una noche, noche casi madrugada, porque ella dice, yo me quedaba dormida, solamente dormía un par de horas, me dormía entre 5 y 6 de la mañana. Muy poco, dice que estaba quedándose dormida cuando escuchó una voz. Esta voz le dijo, yo estoy contigo y yo lo voy a salvar. Ella despierta y se quedó preguntándose qué fue esa voz. A la noche siguiente, la misma voz le dio una serie de instrucciones, como algo que ella tenía que hacer con su hijo. Esta voz le dio una serie de elementos que los voy a decir, algunos, no todos, entre ellos un elemento que es natural, la sangre de Cristo, así se conoce, que es de un árbol. Cuando se rasca la parte de la corteza, sale pues este líquido de hay hasta tés, ¿no? Ajá, hay tés que se hacen, nada más que ese es el nombre que le dieron, sangre de Cristo. Aceite de ajenjo, algo que se hizo raro porque entre estas cosas había tierra que tenía que ser extraída de un campo santo, de un panteón, cuenco de obsidiana y un montón de elementos más. Ella debía aplicar estas infusiones sobre el pecho de su hijo, y su hijo tenía que estar rodeado de más elementos, entre ellos veladoras, y en una posición específica. Y en ese momento tenía que recitar una oración para encomendar a su hijo. A ella se le hizo una locura todo esto, pero como lo dije hace un rato, cuando ya no tienes opción, lo que sea es una opción. Ella lo empezó a hacer con muchísima fe, y ahora sí que como por arte de magia, pero de magia de estas exageradas, el niño empezó a retomar movilidad. En el día 1, ella notó que su niño empezaba a mover los deditos de sus manos, los deditos de sus pies. En el día 2, día 3 más o menos, el niño abrió los ojos y escuchó cuando él dijo mamá. O sea, su voz muy débil, obviamente. Ella se dio cuenta de que su hijo empezaba a recobrar vida, a recobrar salud. Ya para el día 7, ya el niño ya se sentaba solo, ya empezaba a hacer actividades, ya estaba ahora sí que cuerdo, como dicen, ¿no? Ya tenía esta memoria para poder hablar con él. Y después de un mes el niño empezó a caminar. Los médicos, los especialistas, y este momento me encanta porque ellos te dicen es que no hay manera. O sea, médicamente, científicamente no hay forma de que un paciente con esta enfermedad tenga una recuperación tan fuerte. Entonces el niño era un símbolo no solamente de un milagro, sino de esperanza. Empezaron a hacerle pruebas, diferentes pruebas. Empezó a ir al médico y pasó algo muy extraño. Esto es muy raro, porque cuando iban al hospital, Mariana nos dice que en ese mismo hospital había niños y adultos también con diferentes enfermedades, y su hijo caminaba hacia estos enfermos. Y de verdad, como de película, el niño ponía solamente una mano, ya sea en la cabeza o en el pecho de la persona, y a los días que ellos volvían a ir al hospital, aquel enfermo que su hijo había tocado se levantaba. Esto pasó por varios años, exactamente por 7 años. Por 7 años más, su hijo cumplió 14, esto estuvo ocurriendo. Este niño lo llamaban incluso el niño milagros, porque él llegaba, oraba por una persona o simplemente ponía sus manos, y así fuera una enfermedad fuerte, la persona sanaba. Ella pensó que Dios o que una divinidad había escuchado su plegaria, y que no solamente eso, sino que estaba usando a su hijo como un testimonio de vida, de que existen los milagros y que existe algo más que está ahí pendiente de sus hijos, escuchando, ayudando. Hasta que pasó algo muy raro.
Ella dice que ya por fin había retomado su vida normal, ya empezaba incluso a conocer a una pareja, o sea, su vida ya estaba en un giro bastante bueno. Ella dice que estaba acostada durmiendo y de pronto empezó a escuchar una voz que se le hizo muy familiar. Era la misma voz que escuchó hace 7 años, pero esta ocasión su voz no vino de su mente, venía de afuera de su habitación. Esta voz venía del cuarto de su hijo. Ella entra y ve que está todo oscuro. Va al interruptor e intenta prender la luz. Nada enciende. En eso ve como 2 bolas de luz que estaban enfrente de ella. En la cama estaba su hijo dormido. Cuando ella intenta enfocar en la oscuridad, se da cuenta que había algo ahí. Una entidad bastante grande. Sus ojos estaban completamente en blanco, pero ella vio como en plena oscuridad sus ojos se tornaban negros. Y esa misma voz tan familiar le dijo algo que le llamó la atención. Has entregado suficientes almas. Ya no necesito de tu primogénito. Pero, ¿qué está pasando? En ese momento se enciende la luz de la habitación. Su hijo estaba dormido, todo bien. Ella se estaba cuestionando qué fue lo que vi, qué fue lo que viví. No sé, me quedé dormida parada, no sé, o sea, ¿qué pasó? No lo sabe. Pero extrañamente a partir de esa noche, al día siguiente, su hijo empezó a tener recaídas. Sujetaba algo y las cosas se le caían de la mano. Ella empezó como una alarma, ¿no? Rápidamente a preocuparse qué está pasando. O sea, ¿por qué otra vez está ocurriendo cuando tú ya eres un adolescente normal, no tienes nada? Empieza rápido otra vez a ir al médico, al doctor. Y ahí se dio cuenta de algo. Gente que anteriormente su hijo había hecho que ocurriera un milagro en ellos, empezaban a morir. O sea, de los pocos que ella alcanzó a ver, 7 personas de los que recuerda ya estaban muertos. O sea, como que se sanaron y por alguna extraña razón fallecieron. Los médicos solamente le confirmaron la enfermedad. Si antes no estaba, ahora está. Y está provocando daños muy rápidos en el cuerpo de su hijo. ¿Qué pasó? Mariana se dio cuenta de que esta entidad, entre comillas, Dios, que ella pensó que era Dios, se estaba burlando de ella. Y que no solamente fue utilizada, y que no solamente fingió una sanación o un milagro, sino que los ocupó, como ella recuerda la frase, para entregarle algo. Ella me dice, mi hijo llegó a la misma situación que cuando tenía 7 años. Mi hijo falleció. Mi hijo muere y yo siento culpa por todo, porque ella siente que en esta plegaria que lanzó a los 4 puntos cardinales, algo la escuchó y ella se aferró sin saber qué era lo que había llamado. Fíjate que yo traigo una última historia y digo, está bien densa porque hay una parte que me llamó la atención. Fue así como la luz. Dice un versículo y me recuerda mucho a esto. Dice un fragmento: clama a mí y yo te responderé. Uh-huh. Esto tiene que ver con la historia que les voy a contar a continuación, que es semejante a lo que acabas de decir. Ok. Esta historia es de Andrés y voy a leer un poquito. Dice: mi vida se había vuelto un espiral descendente. Uno de esos en los que no sabes si estás cayendo o ya tocaste fondo. Dice que había pasado el divorcio, las deudas, dice que le estaban respirando, como dicen allá en la serie, ¿no? En la nuca. Todo le estaba yendo muy, muy mal. Y dice él que su mayor fortaleza, o donde encontraba o trataba de encontrar un refugio, era en Dios. Él siempre creyó en Dios.
Y dice que le clamaba todo el tiempo, así como que Dios, ayúdame por favor, abre mi mente, dame la visión para que yo pueda levantarme de esta mala racha. Porque no solamente era el tema del divorcio, sino que incluso se sentía mal físicamente. Sabemos cómo son los procesos de los divorcios. De pronto, pues hay que pagar lo que debes de cumplir con tus hijos. Claro. El dinero no le rendía. Todo iba en pique. Y él dice que jamás había sido un hombre que tuviera vicios, que tuviera ciertas cosas en la vida que desviaran pues sus recursos. No dormía bien. De pronto tenía pesadillas. Y en una de esas se duerme y le pide a Dios, casi reclamándole, ¿no? Ayúdame, por favor. Yo necesito de tu fortaleza y necesito salir de este agujero de donde estoy metido. Esa noche él se va a dormir y dice que está en la iglesia donde habitualmente iba. Nada más que la única diferencia es que había demasiada gente en ese lugar. Mucha más de la que habitualmente había. De pronto él escucha esta voz que le dice, clama a mí y yo te responderé. Y él es que ha estado clamando demasiado. En esto, en el sueño, dice que escucha una especie de estruendo dentro de la iglesia. ¡Pum! Y de pronto, o sea, como que se abre el techo. Se abre el techo y que dice que venía descendiendo una luz muy, muy, muy fuerte, muy brillante. Y que todas las personas que estaban ahí congregadas miraban hacia el cielo. Levantaban así las manos como queriendo tocar esta cosa que venía descendiendo. Y dice que conforme iba bajando, tenía una forma femenina incluso. Venía vestida de blanco con un velo. Y la gente trataba como de tocar para arrebatar alguna bendición o algo así. Sin embargo, en el sueño dice que la multitud, conforme este ángel, dice él, que venía bajando, como que había una fuerza que había abriendo a las personas, como si fuera el mar, ¿sí? Y dice que yo te vengo buscando a ti. Has clamado y te he escuchado. Entonces, él dice que siente como cosquilleos, como cuando te da toques, dice. Okay. Descargas eléctricas. Y dice que esta presencia le daba como cierta paz. Y que él dentro del sueño tenía la necesidad de hacer contacto. Entonces, cuando iba a tocar a este ser angelical, aparecía su mamá y se interponía entre los dos. Y su mamá al principio se reía y luego lloraba. Y le decía, no lo hagas. Entonces él se despertaba. Contextualizando aquí. La mamá de Andrés. Eso te iba a preguntar. Ella siempre había practicado brujería. Ok. Entonces él creció y no le gustaba de hecho lo que hacía mamá. Por unos tíos. Porque sus tíos siempre terminaban como señalando a la señora de que lo que está haciendo no está mal. Los tíos de Andrés fueron los que lo llevaron a la iglesia. Entonces Andrés como que tenía esta intriga de por qué estaba soñando esto y por qué mamá siempre se terminaba interponiendo. La razón, estos sueños eran consecutivos, siempre era lo mismo. Él en la iglesia, se abría el techo, esta mujer descendía y cada vez que iba a hacer este contacto con él, este ser angelical que él menciona, siempre llegaba la mamá y lo evitaba. Entonces él comienza a enfadarse. Para esto Andrés desafortunadamente no tenía una buena relación con su mamá y todo se derivaba por las creencias, que creo que aquí es bastante feo, ¿no? Como claro, tus creencias terminan alejándote de las personas que amas. Dice Andrés que la cuarta vez que soñó esto, de verdad se sentía tan desesperado que va a buscar a su mamá. Llega a la casa y ya sale la señora y le dice, ¿cómo estás, mamá? No, pues bien. Pásale, dice, pásale, vamos a comer. Tiene rato que no me vienes a visitar. Entonces él como que sí, en realidad iba más con ganas de platicar con ella de qué es lo que estaba haciendo. Porque incluso pensaba que su mamá era la culpable, ¿no? Era la responsable de que le estaba yendo muy mal en la vida. Ya la señora le cocina, están comiendo ahí. ¿Y cómo has estado? No, pues la verdad me ha ido muy mal. ¿Y por qué te ha ido mal? Pues no sé. Incluso él le dice, pues tú dime, ¿no? Y la señora, pues no sé de qué hablas. Terminan de conversar, se echan un cafecito. Y cuando va hacia el patio de atrás, dice Andrés
que pasa por el cuarto donde su mamá realizaba sus trabajos. Y ve por ahí que tiene una mesa, dice que estaba el altar, y en una mesa cerca del altar donde ella realizaba todo esto, había una charola de plata. Y alrededor de esa charola de plata había unos cirios que estaban prendidos. Y ya, es que no le dio tanta importancia. Se fueron al patio de atrás, estuvieron platicando y la señora le dice, ¿pero por qué no me has venido a ver? No, pues es que he estado muy ocupado. Incluso por ahí la señora le dice, ¿ocupado en qué? Pues ni trabajo tienes ahorita, ¿no? O sea, sí se puso medio hostil la conversación. Sí. Y ella le increpa de que por qué ha sido siempre mala con él. Y él dice, no tienes ni idea de lo que una madre puede hacer por un hijo. Total que esto comienza a detonarse una discusión. Y ya él le dice, tú sabes que siempre he estado en desacuerdo con lo que tú haces y no me está gustando un sueño que estoy teniendo recurrentemente contigo, donde siento que va a venir algo para mi bien y tú intervienes. Dime la verdad qué es lo que estás haciendo. Y la señora incluso sonríe y le dice, hijo, ¿cómo crees que tu madre te va a hacer algo malo? Y dice, pues no sé, como siempre has estado dentro del lado de la brujería y sé que las cosas que haces no son buenas, pues no sé qué ritual hayas hecho conmigo para que me esté yendo tan mal. Obviamente se pone bastante tenso el asunto, se molesta Andrés y se regresa, pasa por la puerta de atrás, pasa otra vez por donde está este altar que te acabo de mencionar y le llama mucho la atención algo, que en esa charola que te mencioné había una figura con cera. Y él dice que no, al principio pensaba que era como que de estas imágenes que tú le das la forma, ¿no? Tu mente. Pareidolia. Pareidolia. Ve de reojo y resulta que la figura en la cera como que tenía el contorno del ser que él veía todos los días en los sueños. Y le dice, mamá, ¿qué es esto? Y le dice, no lo toques. Entonces él agarra la charola y la avienta. Y se va enojado. En eso va llegando uno de sus tíos y le dice, ¿qué pasa? Y dice, no, nada. Incluso le dice, esta vieja con sus cosas. Y el señor le dice, oye, ¿por qué le hablas así a tu mamá? Y ya se va. Al otro día está ahí él en su casa y le está pidiendo a Dios. Incluso dice, Dios, quítame toda maldición de mi mamá y reprendo todo trabajo que está haciendo en mi contra porque yo sé que tú me quieres ayudar. Se vuelve a dormir y tiene exactamente el mismo sueño. Dice lo que acabo de contar. Está él en la iglesia y dice que él está sentado, pero en ese momento dice que cuando se abre el techo de la iglesia, dice que él no se puede levantar, como que está amarrado en la silla, y que viene descendiendo este ángel que lo quiere tocar y le dice, clama a mí que yo te responderé. Y le dice, es que te he estado clamando pero no me ayudas. En eso dice que sale su mamá y se para entre él y este ángel. En eso la señora dice que abraza esta cosa y que la señora empieza a llorar y empieza a hacer una oración. Y que esta cosa como que empieza a forcejear con la señora. Imagínate en el sueño, ¿no? Claro. Un humano queriendo pelearse con un ser celestial. Ajá. Sin embargo, le dice que la fuerza de mamá era más fuerte. Y que en ese momento dice que la señora dice una oración y esta cosa, este ser, dice que empieza como a calcinarse. Se calcina y dice que las dos caen al suelo. Todo eso en su sueño. Eso es un sueño. Dice que caen las dos y que prácticamente era como la cera, así como la que había visto en la charola. Y dice que se queda así espantado y le empieza a reclamar a su mamá de que, mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué evitas la bendición? En eso escucha que su celular empieza a vibrar. De madrugada se levanta y ve su tío. Tu mamá acaba de morir. Y él, ¿cómo? Llega a la casa, etcétera, etcétera. Tienen todo el asunto del funeral. Y él se queda consternado. Incluso estaba como molesto. O sea, sí estaba como dolido de la parte de que su mamá había fallecido. Y pasa todo el asunto del entierro y demás. Y habla con su tío. Y le dice, es que me ha ido muy mal. Y yo sé que mi mamá es la culpable porque siempre que sueño que viene una bendición, ella se interponía. Su tío se molesta y le dice, no tienes ni idea de lo que tu mamá ha hecho. Tu mamá todo el tiempo estuvo protegiéndote. Eso que tenía ahí en la charola, así con los cirios, era para que eso no te tocara. Era un trabajo de protección para él. Era un trabajo de protección. ¿Qué hiciste? No sé. Pero algo estaba detrás de ti. Y lo que te estaba sucediendo
era como la puntita nada más del iceberg de lo que venía para ti. No, man. Tu mamá se sacrificó por ti. Él está devastado, obviamente, porque por sus tonterías de pensar que su mamá estaba haciendo un mal. Y dice que ya haciendo el recuento, su mamá jamás hizo trabajos para hacerle daño a las personas. Incluso solamente era como para ayudar a gente. Ajá. Siempre se rehusó a tener que sacrificar cosas para hacer trabajos malos, por así decirlo. Y pues carga con eso en su conciencia de que mamá todo el tiempo lo estuvo protegiendo. En realidad no le estaba quitando la bendición que era para él. Cuando dijiste, pareciera que la mamá era más fuerte, yo creo que sí. Porque dicen por ahí, ¿no? Que no hay nada más fuerte que el amor de madre. Y qué episodio tan fuerte. La verdad es que todas las historias estuvieron fuertísimas. Yo quiero decir algo como una persona que ha visto milagros. Dios existe y de muchas formas. No precisamente como algunas personas lo creen, sino igual como una energía muy poderosa, obviamente de una vibración altísima. Y que algunas religiones dicen verdades de él. Cuando lo invocas, sí llega. Desgraciadamente contamos historias de personas que no lo invocaron a él, invocaban otras cosas, incluso decían lo que sea, o lo invocamos enojados, como en la historia que contaste, ¿no? Reclamando, creyendo que nosotros tenemos el derecho de reclamarle algo a un ser todopoderoso. Pero si lo hacemos con un corazón bastante sincero, yo creo que sí podemos llegar a tener el apoyo de él. Para la gente que, no sé, que esté pasando algo fuerte, pues esa es la recomendación, buscarlo de corazón, sinceros, de la forma en como tú te sientas cómodo, y estoy seguro que vas a ver el milagro. Digo, aquí contamos las personas que no precisamente invocaron esta presencia, llegó otra por múltiples factores, pero de verdad qué aterrador toparte con algo de esto. ¿Cómo te la pasaste, Oscar? Bien, bien, bien. Siempre es un gusto estar aquí contando las historias de la familia Extranormal. Y a ver cuándo vuelvo. No, hombre, gracias. Gracias a todos. No olviden, familia, antes de irte, decirte que tenemos un par de historias pendientes allá en la página web para que no te la pierdas, porque de verdad allá están las prohibidas. También decirte que antes de irte, también no olvides suscribirte a este canal, seguirnos en Spotify. Si ya terminaste este episodio y te gustó, déjanos las 5 estrellas, de verdad no cuesta nada y nos apoyas como no tienes una idea. Mi nombre es Paco Arias y nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima. Chao.